Está con nosotros Pedro Salazar, él es integrante del Observatorio Ciudadano e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No le voy a preguntar, Pedro, sobre este reto del presidente, pero sí sobre lo que específicamente salió a explicar Luisa María Alcalde. Ella que fue la primera que antes de que el INE hiciera estos cálculos, desde el 3 de junio, salió a decir que tendrán la mayoría calificada Morena y aliados, incluso antes de que se hablara que ella fuera la dirigente del partido Morena. ¿Qué hay de lo que dice Luisa María Alcalde? Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al espacio. Mira, yo creo que lo primero que hay que decir, y decirlo, digamos, con objetividad, es que a la Secretaría de Gobernación y al gobierno en general no le corresponde, porque no tiene facultades para realizar los cálculos de asignación, en este caso de las curules en la Cámara de Diputados. Es una facultad de las autoridades electorales, tanto del Instituto Nacional Electoral, que cuenta con autonomía constitucional, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, como su nombre lo indica, forma parte de un poder distinto al Poder Ejecutivo, que es el Poder Judicial. Son esas las autoridades que deben de interpretar y aplicar las disposiciones constitucionales y legales en la materia. Dicho esto, en efecto, es correcto lo que dice la Secretaria de Gobernación, por lo que hace al artículo 54 de la Constitución y por lo que hace a posteriores reformas en materia de coaliciones. Lo que no es preciso es cuál es el alcance de esas reformas a las que ella alude. En 1996, cosa que sí se ha dicho, en efecto se reformó la Constitución para que en el artículo 54 se estableciera un tope de representación del 8% a los partidos políticos, y más adelante se estableció que a las coaliciones se les consideraría como si fueran un solo partido político. Con el paso de los años se hicieron modificaciones a las reglas de registro y sobre todo de presencia de las coaliciones en las boletas electorales por una serie de consideraciones varias, y en efecto no se hizo la precisión en el artículo 54 constitucional de que el tope del 8% seguiría valiendo en igualdad de circunstancias tanto a partidos como a coaliciones. El día de hoy, pues bueno, hay un dilema de interpretación jurídica. Lo que nos piden de la Secretaría de Gobernación y, en fin, voces afines a su interpretación es que se realice una aplicación textual de la norma. Lo que dice el artículo 54 es tope del 8% para partidos políticos, y lo que ellos pretenden es que ese acotamiento impida que el tope se aplique a la coalición mayoritaria en estas elecciones. Si nosotros miramos la explicación, la motivación, la exposición de motivos, como se le conoce, de aquella reforma de 1996, veremos que en realidad estaba orientada con toda claridad a que ningún partido político o coalición, entiéndase fuerza política, pudiera apropiarse del contenido constitucional. Expresamente, en su momento, el Poder de Reforma Constitucional dijo que cuando se tratara de disponer de reformas constitucionales, era muy importante que no solamente los legisladores de un partido participaran en las reformas constitucionales. Y eso tiene una enorme lógica, porque el contenido constitucional en realidad nos pertenece a todas las personas de a pie en el país. Claro, pero entonces, para puntualizar en esto, Pedro, ¿puede entonces abrirse como a la interpretación de ese artículo? Hacia allá voy. Yo creo que la lectura correcta del artículo 54 debe realizarse mirando cuál fue la reforma y las razones de la reforma de 1996. ¿Qué dijo la Suprema Corte al respecto en 1998? En donde la Suprema Corte, al resolver una acción de inconstitucionalidad, lo que estableció es que el principio de representación proporcional sirve para garantizar que todas las fuerzas políticas se encuentren representadas en los órganos legislativos en una relación directa entre su representación real, es decir, la votación que obtuvieron, y su representación parlamentaria. También advirtió que ese tope del 8% y el principio de representación proporcional está ahí para evitar precisamente la sobrerepresentación
de una fuerza política sobre las demás y para garantizar la pluralidad política del país. A mí me parece que una interpretación correcta, entonces, del artículo 54 de la Constitución es que el tope vale para cualquier fuerza política, y por fuerza política entiéndase partido político o coalición, porque lo que se quiere impedir es que una fuerza política, en este caso una coalición, se apropie de manera unilateral del contenido constitucional, y lo que se quiere fomentar es que haya dentro del Congreso las negociaciones y el trabajo parlamentario que por supuesto puede derivar, como históricamente, incluso de manera muy reciente ha derivado, en reformas constitucionales, pero a través de un trabajo legislativo en el que la mayoría y la minoría tengan que interactuar y tengan que encontrar puntos de compromiso, puntos de acuerdo. Lo que quiere impedir la Constitución desde 1996 es que una sola fuerza política avasalle en los órganos legislativos a las demás. Y esa es la razón de ser del tope del 8%. Pedro, sí, usted dice no le corresponde ese trabajo a Gobernación ni al gobierno federal, pero pues quieren imponer esa narrativa de la mayoría desde la mañanera, que ya saben que tiene mucho éxito en penetrar con la gente, para que pase lo que pase, por un lado digan, no, pues sí, teníamos razón, vean lo que dijimos, si es que se cumple. Si es que no se cumple lo que ellos esperan, decir, no, nos quitaron, nos robaron, nosotros aquí lo dijimos desde el 3 de junio, etcétera, etcétera. Pero bueno, todavía falta la determinación del Tribunal Electoral, del INE. Yo le preguntaría, en caso de que se dé cualquiera de estas dos determinaciones, ya sea que se otorguen los plurinominales que señalan hoy en Gobernación o que no se otorguen, ¿cada una de las partes todavía tiene otra instancia para rechazar eso? No, desde el punto de vista jurídico, el asunto será zanjado en última instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es decir, tienen la última palabra, es el Tribunal Constitucional especializado en la materia, y lo que determine será lo que se traducirá en la composición, en este caso, de la Cámara de Diputados. De ahí la enorme relevancia de el trabajo jurisdiccional que realicen, de la interpretación por la que se decanten, que hay que ser también honestos intelectualmente. En 2018, el Tribunal Electoral avaló la interpretación letrista, la textual a la que se refiere la secretaria de Gobernación, y lo que algunas voces que nos dedicamos al derecho constitucional y al derecho electoral sostenemos es que esa interpretación es errada, que hay que realizar una interpretación integral, ya lo decía yo, histórica, que mire el origen de la norma, teleológica, como decimos los abogados, que quiere decir que sea leal al fin que persigue la norma, garantista, es decir, que garantice los derechos sobre todo de las minorías políticas, y sistemática, es decir, que sea coherente con los principios democráticos que establece la propia Constitución. Una interpretación de esta naturaleza, insisto, que sea histórica, teleológica, garantista y sistemática, nos llevaría a la conclusión de que el tope del 8% vale para las fuerzas políticas en general, es decir, coaliciones o partidos por igual. Muy bien. Gracias, Pedro, por esta entrevista, muy amable. Al contrario, muy buenas tardes. Gracias, Pedro Salazar, integrante del Observatorio Ciudadano e investigador, como dijo, constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ese que por cierto ya ha sido despreciado, descalificado, porque ha dado su opinión sobre la reforma judicial, y como es contraria, pues no le aplauden, sino que lo critican.